Desde el punto de vista de la gente que tiene créditos, es claro que hay una tendencia de las tasas de interés a aumentar. Los que tienen créditos a tasa de interés variable es claro que van a tener que destinar una proporción un poco mayor de su ingreso al pago de esas cuotas, así como fue claro que cuando bajaron las tasas de interés se beneficiaron. En cuestión de 8 meses, un año, la cuota se pasó de 200.000 a 405.000. Y esto lo puedo documentar, ahí están todas las deducciones. De ahí empezó el tormento en mi vida, porque al invertir 14.000, 15.000 dólares en una tarjeta, se duplica automáticamente por los altos intereses en 30.000 dólares. 2009 fue un año duro para muchos costarricenses. Apenas estaba comenzando cuando la crisis económica mundial golpeó con fuerza, y para cuando estaba por finalizar, el desempleo en Costa Rica se había casi duplicado, pasando de un 4.9% a un 7.8%. Y como si fuera poco, un tercio de su fuerza laboral se vio ganando menos del salario mínimo. Con menos empleo y salarios bajos, el 2009 también fue el año en el que para la gran mayoría de la población le fue más difícil cumplir con el pago de los intereses de sus préstamos. Lo que terminó de complicar el panorama es que este año la así llamada tasa básica pasiva, la tasa que se usa de referencia para subir o bajar los intereses, comenzó a subir de manera violenta. Sin embargo, lo que muchos costarricenses endeudados no sabían es que el aumento de los intereses de sus préstamos no era una consecuencia natural de la crisis económica. Todo lo contrario, en la mayoría de los países del mundo, uno de los pocos alivios que trajo la crisis fue que las cuotas de los préstamos de hecho bajaron. Pero en Costa Rica, país especial en muchos aspectos, todo pareció funcionar al revés. Si usted es una persona con deudas, lo invitamos a que se sumerja por unos minutos en el profundo mundo de las políticas monetarias, de modo que pueda entender cómo éstas lo afectan directamente. La tasa básica pasiva se define como un promedio ponderado de los intereses que aplican las entidades financieras, el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, para plazos de entre 5 y 7 meses. Aunque se le llama pasiva por ser una referencia de los intereses que pagan los bancos u otras instituciones financieras a quienes ahorran con ellos, también se usa como una referencia para la tasa activa, es decir, la tasa que regula cuánto deben pagar por concepto de intereses quienes han sacado préstamos en esos bancos. Cada banco central de cada país suele variar la tasa básica de acuerdo a la situación de la economía que prevalece en ese momento. Cuando una economía está en expansión, está en crecimiento, cuando hay presiones inflacionarias, por lo general lo que se recomienda es que haya una política restrictiva monetaria y por lo tanto se aumenten las tasas de interés. Cuando sucede lo contrario, como es el caso de Costa Rica y de la mayor parte de los países del mundo en este momento, que estamos en una recesión, lo recomendable es disminuir las tasas de interés para que esto sea un incentivo para la inversión y para los consumidores que aumenten su demanda y por lo tanto reactiven la economía. En resumen, una economía en expansión requiere tasas altas. ¿Por qué? Porque si el acceso al dinero es muy sencillo, se podría generar un grave problema de inflación, es decir, que el costo de la vida se dispare a la estratosfera. A la inversa, una economía en recesión exige tasas bajas. ¿Por qué? Porque en recesión hay mucho desempleo y poco gasto, y bajar las tasas estimula el acceso al dinero. Esto permite a su vez que se incremente la inversión y el consumo, y que la economía se recupere más rápidamente y se vuelvan a generar más empleos. A pesar de esto, como muchos otros países, Costa Rica mantuvo de manera imprudente una tasa básica baja durante un periodo de expansión económica. Aunque esto incrementó la inflación, fue algo bien recibido por quienes lo veían como una forma de acelerar a toda máquina el crecimiento. Así, en el 2008, cuando todavía no habían llegado los efectos de la crisis, la tasa básica pasiva llegó al 4%, uno de sus mínimos históricos. En este sentido, Costa Rica no fue muy distinta de la euforia de crecimiento poco controlado de la economía mundial previa a la recesión. Y aunque copiar este mal modelo era cuestionable de por sí, fue en su respuesta a la recesión en donde el Banco Central de Costa Rica se distinguió como un caso verdaderamente anormal de política monetaria. Cuando estalló lo peor de la crisis, las tasas que estaban a niveles bajos o moderados en los otros países del mundo reaccionaron agresivamente más a la baja,
Países del primer mundo como Estados Unidos, Japón o la Unión Europea, que las habían mantenido muy bajas antes de la crisis, prácticamente las dejaron en cero. Algo parecido hicieron países de economías en desarrollo, que vieron sus exportaciones caer. Todo esto era una medida de shock para responder a una situación crítica generalizada. Y como tal, esas tasas básicas a nivel mundial se mantienen aún a comienzos del 2010, dando un espaldarazo a una paulatina recuperación global. ¿Qué pasó en el caso de Costa Rica? La respuesta fue justamente la inversa. Cuando ya se vislumbraba la llegada de la crisis a finales del 2008, la tasa no solo no bajó, sino que de hecho se triplicó en pocas semanas, pasando del 4% hasta superar el 12%. Y durante la mayor parte del crítico año 2009, se mantuvo cerca de ese nivel, lo cual hizo que cambiaran para mal, para muy mal, las reglas del juego para gran parte de la población. Lo que sucedió a finales del 2007 y principios del 2008 es que hubo gran liquidez, muchos consumidores, muchas personas se endeudaron en préstamos para vivienda, para compra de bienes de consumo, etc. Y muchas empresas también se endeudaron porque al estar bajos los intereses, o al estar bajando los intereses, era una buena posibilidad para hacer inversiones. Conforme comenzaron a subir, a partir de abril del 2008, esto comenzó a poner en problemas a las personas que se habían endeudado y a las empresas que habían contraído préstamos. Porque como las tasas de interés son variables, entonces los pagos mensuales comenzaron a incrementarse. Y sin lugar a duda, personas y empresas se han visto en dificultades por ese aumento de las cuotas mensuales que tienen que pagar. La hipoteca en mi casa, si yo me puse a ver qué amortigua, yo pagaba $600, de los cuales $350 eran intereses y 225 sobre capital. Las tarjetas se pagaban como un 30 y algo, se subieron casi a un 45, un 48%, o sea, se subió mucho. Y en las hipotecas se subió de un 8, que tenía yo el interés, a un 11, casi a un 12. Eso es una subida bien, es una barbaridad. Ellos me plantearon la solución que era para poder pagar las tarjetas, hacer otra hipoteca, ¿no? Y ahí se fue la otra hipoteca y se fue subiendo y subiendo, obviamente, o sea, bajaba la tarjeta, pagaba la tarjeta, pues adquiría la deuda con la hipoteca, iba a mi casa siendo hipotecada. La extraña reacción del Banco Central supuso que la gente tuviera que enfrentar un verdadero viacrucis, cuotas de pago más altas por sus préstamos justo en el momento en que había menos trabajo y consumo, en una situación que podría calificarse como de trascuernos palos. Y por supuesto, esto se hizo con ese estilo delicado y sensible de los bancos. Sí, si me atrasaba un día sí me llamaban, obviamente, pero nunca me llamaron para avisarme que iban a subir, solo para cuando me atrasaba un pago o algo así, ahí sí llamaban bastante. Y llamaban a lugares que incluso yo no quería que llamaran, como a la casa de mi mamá, la casa de familiares, que no sé, me imagino que ellos consiguen los números. Entonces, llamaban como a, no sé cómo decirlo, como a molestar, no a molestar, pero sino como a hostigar por todos lados, celulares de familiares, casas, mi mamá, de todos lados llamaban, tal vez con 2 o 3 días de atraso. Eran llamadas 4 o 5 días antes, el email en la computadora lleno de recordatorio de pagos, ¿no? Y eso que uno va y explica que ellos son conscientes de que hay una crisis financiera.